tardes, estimados participantes. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente al módulo 2, ¿ok? De la asignatura Comportamiento Organizacional. En un primer módulo estudiamos sobre los aspectos fundamentales del comportamiento, ¿verdad? Y en esta oportunidad vamos a hablar específicamente del individuo en la organización, ¿ok? ¿Qué vamos a tratar? Vamos a tratar estos aspectos que ven en la lámina. Vamos a hablar un poco sobre el comportamiento individual, los principios básicos de ese comportamiento, cuáles son los factores que influyen en que nos comportemos de una u otra forma, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre la motivación. ¿Ok? Ok. ¿Qué entendemos por comportamiento individual? Bueno, el comportamiento individual es la conducta o forma de manejarse los individuos que forman parte de una empresa o una organización. Representa una variable muy importante, ¿verdad? Porque en función de ese comportamiento se asegura el buen funcionamiento de las empresas u organizaciones. La conducta de los individuos se ve afectada no solo por otras personas, por los grupos, por el ambiente de trabajo, sino también por otros factores que vamos a ver más adelante. Según Chavenato, ese autor que ha trabajado tanto en este tema, los principios básicos sobre los que se rige el comportamiento individual son las capacidades distintas. Cada uno de nosotros eh, tiene capacidades distintas, ¿verdad? Hay comportamientos que son innatos y otros que son aprendidos. Tenemos necesidades distintas. Nuestro pensamiento futurista, lo que pensamos que puede pasar en el futuro y en función de eso nos comportamos, ¿verdad? Tenemos una percepción del ambiente diferente de acuerdo a cada uno con los valores y las creencias que tenga y sus emociones y todo. Las emociones como tal también, digamos que conducen los comportamientos que cada uno de nosotros puede tener en las empresas los comportamientos y las actitudes también distinguen un poco cada uno de nuestro quehacer en las organizaciones. ¿Ok? Ok. Entre los Entre los factores que influyen el comportamiento de nosotros en las organizaciones están las diferencias individuales, los valores y la ética, la percepción, el aprendizaje y la motivación. Cuando hablamos de diferencias individuales, vamos a hablar de tres aspectos importantes que son las características biográficas, vamos a hablar de cuatro: la edad, género, estado civil y antigüedad en el cargo, de las habilidades intelectuales, ¿verdad? Físicas y habilidades dentro del puesto de trabajo, y vamos a hablar de la personalidad, de tres aspectos importantes de ella, ¿verdad? De manera tal de que veamos por qué nos diferenciamos unos de otros. Cuando hablamos de características biográficas, se define como son aquellas de carácter objetivo que conforman una especie de archivo en nosotros, ¿verdad? Con el que todos los seres humanos contamos sin excepción, ¿verdad? La edad, el género, el estado civil y la antigüedad son características biográficas, ¿ok? Y cómo esas características hacen que nosotros nos comportemos de una u otra forma. Bueno, vamos a detallarlas un poco, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco de, por ejemplo, de la edad. Yo traje anotado aquí algunos aspectos importantes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de la edad, se habla, por ejemplo, de que es más productivo una persona que tenga mayor edad que un joven. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos mayor edad, tenemos más experiencia, tenemos de repente más juicio de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y los muchachos jóvenes, pues son un poco, tienen más habilidades, ¿verdad? Pero tienen poca experiencia. Todavía la juventud los mueve un poco hacia no tener un poco, digamos, de seriedad y eso. Entonces, puede ser que la persona que tenga más edad sea más productiva, ¿verdad? Que haya mayor rotación cuando la persona tiene mayor edad que cuando es joven es posible, porque con respecto a la rotación, cuando tenemos mayor edad,
quizás somos más conscientes de que necesitamos el trabajo, estamos más identificados con la empresa. En cambio, un muchacho joven está buscando experiencias y de repente no le resulta difícil cambiar de una empresa, dejar este trabajo e ir para una empresa donde quizás representa mayor sueldo, más oportunidades de crecer. ¿Ok? Y cuando hablamos de ausentismo, pues sí, de golpe la persona que tiene mayor edad puede ausentarse más por razones de salud, ¿verdad? Y si hablamos de satisfacción, bueno, quizás el que tiene mayor edad está, ese sentido de pertenencia hace que se sienta más satisfecho en el trabajo, esté más identificado con ella, y un muchacho pues todavía no tiene ese vínculo con la empresa y de golpe no está muy satisfecho y por eso pasa a otro trabajo, ¿sí? Si hablamos del género, que seas mujer, que sea hombre, bueno, no se ha determinado que seamos más productivas las mujeres que los hombres. Sin embargo, dicen que las mujeres pues, solemos ser más organizadas que los hombres, ¿verdad? Y un poco eso del género está influenciado por el sistema, por el ambiente donde siempre se ha dado mayor, eh, el hombre ha tenido mayor participación en el campo laboral, pero esas diferencias se han ido acortando. ¿Ok? Si hablamos de género con respecto a la rotación, ¿verdad? Puede ser que las mujeres tengan más tasas de rotación debido a las responsabilidades que generalmente cumple con los familiares, con los hijos, que el hombre, ¿ok? Si hablamos de ausentismo, pues puede ser también que las mujeres falten un poquito más justamente por eso, ¿sí? Pero les cuento que últimamente esos roles han cambiado y quizás ya estemos cerca de que tanto el hombre como la mujer cumple ese tipo de responsabilidades o que tiene ese tipo de responsabilidades en la casa que haga que el ausentismo esté un poco a la par, ¿ok? Y si hablamos de satisfacción, bueno, no hay evidencia de que un hombre o una mujer se sienta más satisfecho por ser hombre o por ser mujer. ¿Ok? El estado civil, no hay estudios que diga que la mujer o el hombre se distingue porque esté casada, que puede ser que porque estemos casadas estemos cuidando más la estabilidad en el trabajo, de manera tal de que eso represente una estabilidad en el matrimonio, ¿verdad? Pienso que el estado civil no tiene nada que ver con la satisfacción que yo pueda tener, ¿verdad? Y con respecto al ausentismo, pues bueno, eh, puede ser que algunas responsabilidades que pueda tener la mujer casada haga que ese ausentismo sea diferente al del hombre, pero bueno, hay aspectos que no están muy, sí, ahorita han cambiado tanto que de repente no son tan significativos. Y con respecto a la antigüedad, bueno, puede ser que yo, que tenga muchos años en una empresa, este, satisfecha, cuido más mi trabajo, ¿verdad? Como tengo ese vínculo con la empresa, yo trabajé bien, sea más productiva, ¿verdad? Que una persona que tenga poco en el trabajo y que de repente, digamos, se haya hecho a la idea de que no va a estar tanto tiempo en un mismo trabajo porque la idea es crecer y ampliar sus horizontes, ¿ok? Fíjense que todo eso influye en el comportamiento de cómo me pueda yo comportar en una empresa con todas esas características biográficas que acabo de mencionar. ¿Ok? Con respecto a las habilidades, ¿verdad? Las habilidades, ¿qué podemos decir que es una habilidad? Bueno, la habilidad está definida como la capacidad de un individuo para desempeñar las distintas tareas de un puesto de trabajo. ¿Ok? Esas habilidades pueden ser las habilidades intelectuales, las habilidades físicas y las habilidades para el puesto de trabajo. ¿Ok? Cuando hablamos de habilidades intelectuales, estamos hablando de las habilidades básicas que yo debo de aquellos trabajos que necesitan que haya un procesamiento alto de información. Estamos hablando de la actividad, de la actitud numérica,
de la comprensión verbal, de la velocidad de percepción, del razonamiento inductivo y deductivo, de la visualización espacial y de la memoria. Esas son las habilidades intelectuales que forman parte de el individuo, ¿verdad? Y que ameritan un amplio rango de procesamiento de información. ¿Ok? Em, Entre las habilidades físicas, ¿cuáles son las habilidades físicas? Bueno, son todas aquellas que se necesitan para realizar funciones que nos obligan a tener mayor resistencia, destreza y fuerza. ¿Ok? Y las habilidades para el puesto de trabajo están clasificadas en las habilidades técnicas y las habilidades humanas. Cuando hablamos de habilidades técnicas nos referimos a las habilidades que adquirimos a través de la experiencia, de la educación y de la capacitación. ¿Ok? Y si hablamos de las habilidades humanas, estamos hablando de la capacidad y el juicio para trabajar con y por medio de la gente, ¿verdad? Y incluye, pues, por supuesto, la motivación y la aplicación de un liderazgo eficaz. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de habilidad en el puesto, debemos tener claras que tanto las habilidades técnicas como las habilidades humanas deben estar en un equilibrio, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tú puedes tener las habilidades humanas para un puesto, ¿verdad? Pero de repente no tienes las habilidades técnicas que el puesto exige. Entonces, se puede dar el caso de que la persona no, al no estar capacitada, traiga como consecuencia la baja productividad, ¿verdad? O que esté sobrecalificado, entonces esté insatisfecho y aumente la rotación de personal. ¿Ok? Ok, dentro de esas habilidades intelectuales que mencionamos en un principio, podemos mencionar diríamos que varias inteligencias que si nosotros las unimos, nos podemos sumar valor a lo que realizamos. Esas son la inteligencia cognitiva, que por supuesto está relacionada con el conocimiento, ¿verdad? Y con los test que nos hacen para saber en qué nivel de inteligencia estamos. La inteligencia social, que es la capacidad de nosotros de relacionarnos, la inteligencia emocional y la parte cultural, que es la capacidad que nosotros tenemos de desenvolvernos en ambientes que son multiculturales. Hemos visto con mucha importancia la inteligencia emocional, que es la capacidad de reconocer, comprender y gestionar las emociones propias de nosotros y las de los demás. Eso es muy importante cuando nosotros estamos en una empresa. El hecho de que nosotros podamos gestionar nuestras emociones, ¿verdad? Y poder entender y de alguna manera gestionar las de los demás. ¿Ok? Entonces, eso forma parte de ese cúmulo de diferencias que existen y que hacen que nosotros nos comportemos de una u otra forma, ¿verdad? En el trabajo. Ok. Cuando hablamos de personalidad, vamos a hablar de que la personalidad también influye. No todos tenemos la misma personalidad. Y eso hace que haya unas diferencias importantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué conocemos como personalidad? Bueno, la personalidad, como lo dice la lámina, es la suma total de las maneras en que una persona reacciona e interactúa, ¿verdad? Se compone de una serie de características que son generalmente estables, ¿verdad? Que se forman en los individuos a partir de varios factores como la herencia, la cultura, la clase social, las relaciones familiares y las situaciones que forman parte de nuestra vida. ¿Ok? Cuando hablamos de personalidad debemos distinguir tres características importantes que son el sitio de control, la autoestima y la creatividad. Ok, vamos a definir cada una de ellas. El sitio de control está relacionado con o está determinado por el grado en que los individuos creen que sus comportamientos ejercen influencia en las cosas que les suceden. O sea, que los individuos son dueños de su propio destino. ¿Ok? La autoestima está relacionada con la seguridad que nosotros, o sea, se refiere al grado de que una persona se acepta a sí misma.
y está relacionada con la seguridad de que nuestras, o sea, nosotros tenemos seguridad en que nuestras habilidades nos permiten completar con éxito lo que nosotros nos proponemos, ¿verdad? Creemos firmemente en las capacidades, en nuestro desempeño, en las capacidades de nosotros, ¿ok? Y la creatividad, pues es una facultad o es la capacidad de un individuo para producir ideas que son novedosas y que son útiles. O sea, que es la facultad que tienen los individuos para crear o producir algo a partir de elementos básicos. El sitio de control, la autoestima y la creatividad forman parte de nuestra personalidad, ¿ok? ¿Y cómo influye esto en el comportamiento? Bueno, influye de manera importante y ya les vamos a contar cómo. Cuando hablamos de el sitio de control, ¿verdad? El grado en que yo pienso que yo soy dueño del destino, se puede dar, el sitio de control puede darse de manera interna o de manera externa. ¿Cómo afecta eso, el comportamiento en la organización? Bueno, eh, si digamos, ese grado en que yo me creo que soy dueña de mi destino, de que las acciones me van a conducir a lo que yo hago, hizo que eso sucediera de manera interna, pues yo soy una persona proactiva, estoy orientada al logro, ¿verdad? Tengo iniciativa y de alguna manera tengo independencia. Pero, por otro lado, si eso es, ese sitio de control lo estoy manejando, o siento que son las fuerzas externas las que tienen esa influencia y no yo, entonces tiendo a ser más conformista, no soy tan innovador, no tengo tanta iniciativa, ¿verdad? Y puede ser que el estrés me afecte de una manera que no sea tan productiva, ¿verdad? Como cuando creo que ese sitio de control lo tengo en mi interior. ¿Ok? Cuando de igual forma se presenta en la autoestima, ¿verdad? Si yo tengo confianza en lo que soy, ¿verdad? También, o no la tengo, también eso influye. Si soy un ser de autoestima alta, pues en mi trabajo, yo voy a estar segura, voy a elegir trabajos o tareas que son desafiantes porque yo creo en lo que hago, puedo ser muy asertiva, soy segura, ¿verdad? Tomo decisiones, ¿verdad? Y yo puedo ser modelo a seguir en la empresa. Pero ¿qué pasa si yo soy una persona de baja estima en mi trabajo o en mi sitio de trabajo? Bueno, yo tiendo a ser de igual manera conformista. Simplemente me limito al trabajo que conozco porque no me arriesgo, ¿verdad? Y de repente soy una persona, no, de repente no. Las personas con baja estima son muy manipulables. Entonces puede presentarse el caso de que otros compañeros me manipulen, me dirijan y eso traiga problemas en el trabajo. ¿Ok? Y con respecto a la creatividad, sí, también pues tiene algunos aspectos importantes, como por ejemplo, si yo soy muy creativa, tengo experiencia, puedo hacer de cualquier materia prima, puedo hacer maravillas, tengo pasión por lo que hago, soy persistente, ¿verdad? Y como uno es creativo, ve el problema de diferente manera, ¿verdad? De repente el pensamiento es mucho más amplio. Entonces, fíjense, el sitio de control, la autoestima y la creatividad afectan también cómo me comporto yo dentro de la organización. ¿Ok? Fíjense que es importante conocer esto para saber hasta qué punto nosotros, eh, nuestra personalidad influye en el quehacer diario de nosotros. Ahora bien, otros aspectos importantes que vamos a tratar está referido a los valores y ética y a la percepción. Vamos a hablar primero de los valores y ética. Se habla mucho en estos tiempos de la ética y de los valores que se han perdido, entonces vamos a hacer hincapié en estos dos
estos dos temas. ¿Ok? Cuando hablamos de los valores, estamos hablando de eh, una creencia permanente de que un modelo de conducta específico o un estado final es preferido personal o socialmente a un modelo de conducta opuesto o contrario a este. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos valores, nosotros orientamos, esos valores nos orientan a tomas de decisiones asertivas, nos proporcionan seguridad y coherencia en lo que hacemos, ¿verdad? Y nos ayuda a tener un equilibrio y una madurez emocional, ¿ok? Y la ética, pues se refiere más que todo a que se hacen las cosas bien, se hacen mal, se hacen de manera correcta o incorrecta, ¿verdad? Yo estudio los problemas y elijo cómo me voy a comportar ante una debida situación o un problema que se esté presentando. Y esa manera, esa ética mía, por supuesto, está soportada en los valores que yo tenga, en mi conjunto de valores, ¿verdad? Por eso es que los valores y la ética guían las decisiones y las acciones de los individuos y de la organización en su conjunto. Y por eso es importante que yo sepa qué valores mueven a mis empleados, ¿verdad? Y cómo es el comportamiento de ellos con respecto a la ética. Porque en la medida que yo conozca, puedo entender las decisiones que se toman o puedo orientar esas decisiones hacia el bien común. ¿Ok? ¿Cómo nos afecta los valores y la ética dentro de la organización? Bueno, pues los valores representan la columna vertebral de la cultura de una organización, ¿verdad? Porque tú como individuo tienes tus valores, pero como somos tantos individuos en una organización, vamos formando la cultura organizacional, ¿verdad? Entonces, mis valores como empleado deben estar alineados a los valores de la organización, de manera tal de que podamos orientarnos a cumplir los objetivos, pero también que estemos satisfechos, ¿verdad? Y aumentemos nuestro compromiso, ¿ok? Y cuando nosotros hablamos de ética, estamos hablando del grado de congruencia que tenemos entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se traduce en una empresa la ética? En aquellas políticas formales, en un código que nosotros seguimos para hacer bien las cosas, o sea, hacer las cosas de manera correcta. ¿Ok? Entonces, fíjense, todos estos, todos estos, cada uno de estos temas tiene una influencia en el comportamiento del individuo dentro de la organización y por eso los traemos a colación en este momento. ¿Ok? Ahora bien, cuando hablamos de percepción, ¿qué es la percepción? ¿Verdad? Es cómo los individuos organizan e interpretan las impresiones sensoriales para darle un sentido al entorno. La gente, nosotros nos comportamos en base a lo que nosotros percibimos. Entonces, por eso es que a veces ver una misma situación vista por diferentes individuos y resulta que la perciben de una manera diferente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros percibe el estímulo de acuerdo a su percepción. ¿Ok? Cualquier situación que nos haga más conscientes de nosotros mismos tiende a afectar la percepción que nosotros tengamos. Entonces, la forma en que los individuos perciben su entorno laboral y la información que reciben, pues afecta las decisiones y sus comportamientos. ¿Ok? Entonces, también la percepción afecta la toma de decisiones, afecta el hecho de mi motivación y mi esfuerzo, porque si yo no percibo que algo sea interesante, pues no estoy motivada, ¿ok? Afecta a mí, cuando yo hago una evaluación de desempeño, tengo que tener cuidado, porque puede ser que mi percepción de una persona, si no estoy haciendo esa evaluación de manera objetiva,
pueda traer problemas, ¿verdad? Mi liderazgo también depende de mi percepción de las cosas y cómo creo yo que debo guiar a esas personas y por eso necesito tener mucho cuidado en cómo percibo yo y qué tan alineado está la percepción de mi grupo conmigo, ¿ok? Y por supuesto la comunicación también afecta, ¿ok? Y nosotros cuando nosotros hablamos de percepción, pues lo decimos muy fácil, decimos, bueno, yo lo percibo de esa manera y punto. Resulta que ese es un proceso muy complejo que podemos decir que consta de tres partes. La primera es la selección, ¿verdad? Yo como individuo selecciono aquello que a lo que yo presto atención. Escucho la voz del jefe de manera ruidosa. De golpe, el que está al lado dice, no, es que él habla así, pero para mi percepción, él habló muy duro y de alguna manera me puede estar faltando el respeto. Entonces yo, en función de eso, organizo los estímulos, ¿verdad? Y me formo un patrón, ¿ok? Puedo decir después que entendí a la persona o simplemente me quedo con la percepción de que la persona, el tono del jefe depende del estado de ánimo que tuvo en ese momento. Y interpreto también esa cantidad de estímulos eh, de manera de diferenciar la actitud que lo motiva, cuáles son los intereses, qué experiencia tiene con respecto a eso y qué expectativa. Entonces, la percepción es complicada y por eso es que nosotros tenemos que eh, tener cuidado y un poco conscientes de que por qué percibimos de una manera u otra las cosas, ¿verdad? Para poder entendernos nosotros y extender a los demás. ¿Ok? Ahora bien, el aprendizaje. Bueno, obviamente, eh, el aprendizaje es clave en cómo me comporto yo dentro de una organización. Pero primero vamos a definir qué es el aprendizaje, ¿ok? El aprendizaje eh, está relacionado con el proceso a través del cual la experiencia va generando un cambio que es eh, relativamente permanente, ¿verdad? En mi comportamiento. Yo aprendo algo y lo mantengo y forma parte de mi comportamiento, ¿verdad? Depende también de ciertas actitudes y Chavenato lo define como el aprendizaje es la adquisición de capacidades, conocimientos, habilidades, actitudes y competencias a lo largo de la vida del ser humano, ¿verdad? Todo el tiempo nosotros estamos aprendiendo. Y dependiendo de la corriente psicológica que lo trate, entonces podemos definir muchos tipos de aprendizaje. Yo les traje cuatro solamente, ¿verdad? Y vamos a definir cada uno de ellos. Ok, sí, estoy viendo la hora porque son 40 minutos de clase y quiero que no me falte ningún aspecto. Ok, los cuatro tipos de aprendizaje son el aprendizaje por observación, que es el aprendizaje por imitación, ¿verdad? Nosotros aprendemos mediante la observación de modelos. Esos modelos pueden ser mis maestros, un líder, mis colegas, ¿verdad? Mis padres, mis hermanos. Siempre hay un modelo. Nosotros aprendemos, ¿sí? ¿Qué implica el aprendizaje por observación? Implica primero la atención, fijar la atención en mi modelo, ¿verdad? Y por como segundo, retener esa información. Como tercero, reproducirla, o sea, lo que he aprendido lo practico, ¿verdad? Y como cuarto, implica también el reforzamiento. Practicar e ir reforzando todos los conocimientos que hemos adquirido. El aprendizaje emocional es el proceso de identificar, comprender, utilizar y gestionar las emociones propias y ajenas. ¿Para qué? Pues para facilitar el pensamiento y la acción, ¿verdad? Dentro de mi organización, ¿verdad? Implica
aprender a regular esas respuestas emocionales que yo tengo en el trabajo. Es difícil, ¿verdad? Pero uno debe hacerlo. Por lo menos a mí me ha costado mucho regular esas emociones porque yo soy muy impulsiva. Entonces, he tratado de aprender la manera de poder regular eso. ¿Y cómo lo hago? Bueno, hay también un protocolo. Incluye la autoconciencia, que es conocer mis emociones, la autorregulación, o sea, ir manejando esas emociones y mis impulsos, la conciencia social, o sea, yo tener también la empatía, que es muy importante, y como último, las habilidades de relación, ¿ok? Me conozco, manejo las emociones y mis impulsos, soy empática con las emociones y comportamientos de los demás, ¿verdad? Y voy aprendiendo, pero también me voy relacionando de manera tal de yo poder manejar también los conflictos, ¿verdad? Entonces, ese es el aprendizaje emocional. Como su nombre lo indica, gestionar mis emociones dentro del sitio de trabajo. ¿Ok? El aprendizaje por equipos, pues es el proceso colectivo donde los miembros de un equipo adquieren, comparten y combinan conocimientos, habilidades, experiencias, lo que conlleva ¿qué? A que haya un cambio o sea, un cambio que represente un potencial mayor en ese equipo de trabajo, ¿verdad? Y cuando hablamos de aprendizaje organizacional, que es al que le voy a dar un poquitico más de tiempo, ¿verdad? Es el que se adquiere, se procesa y retiene y aplica conocimiento e información, ¿verdad? Para adaptarlo y mejorar nuestro comportamiento en la organización. Convierte mi conocimiento individual y del equipo en un activo estratégico permanente en la organización, ¿ok? Entonces, dentro de ese aprendizaje organizacional está la memoria organizacional, o sea, lo relacionado con qué, con la cultura, con la estructura de la organización, con los procedimientos que se llevan a cabo en la organización, ¿verdad? Y con el aprendizaje, adquiero, lo transfiero, ¿verdad? Y retengo información, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de aprendizaje organizacional, se habla de dos tipos de aprendizaje. Aprendizaje en un solo bucle y aprendizaje doble bucle. Me voy a precisar un poquito. Cuando hablo de aprendizaje en un solo bucle es que yo me doy cuenta de un error, ¿verdad? Simplemente corrijo. Por ejemplo, un equipo de marketing ve que la campaña no funcionó, simplemente ajustó el presupuesto y listo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de doble bucle es cuando yo conozco más allá. Entonces el equipo de marketing se pregunta el por qué se diseñó de esa manera, revisa el modelo que evaluó, o sea, que elaboró, ¿verdad? Busca cómo cambiar eso para que cumpla el objetivo, la campaña de marketing que desarrolló, ¿verdad? Y ahí va aprendiendo de sus errores, ¿ok? Ese es el tipo de aprendizaje que llaman de doble bucle. No solo es corregir, sino también aprender, ¿verdad? Ir mejorando y sobre todo difundir ese conocimiento para que cambie el potencial que va a tener la organización como tal. Mi potencial como individuo, mi potencial como equipo y el potencial de la organización. ¿Ok? Y por último tenemos la motivación. La motivación es lo que nos impulsa a realizar una o determinada actividad, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo respondo yo a una situación concreta? Es porque es un tema importante en el comportamiento, porque explica el porqué de la conducta en el lugar de trabajo, es decir, la intensidad, la dirección y la persistencia del esfuerzo de una persona hacia lograr el logro de los objetivos. ¿Ok? Cuando hablamos de motivación, también hablamos de ciertas teorías, ¿verdad? Que están agrupadas en teorías de contenido y teorías de procesos. Las teorías de contenido agrupan todas aquellas teorías que consideran todo aquello que puede motivar a los individuos.
esas teorías de contenido, se centran en identificar factores internos a las necesidades que impulsan la conducta, buscando responder a la pregunta, ¿qué necesita la gente para sentirse motivada? Entre esas teorías están las necesidades de Maslow, la teoría bifactorial de Herbert, la teoría de existencia, relación y progreso de Adelpher, las tres necesidades de MacLean y las teorías X y Y. Otro conjunto de teorías son las teorías de procesos, que son las teorías que agrupan, que consideran la forma o el proceso en que la persona llega a motivarse. Entonces, estas teorías se centran en el mecanismo que ocurre cuando un individuo elige una acción buscando responder a la pregunta, ¿cómo se activan y mantienen los procesos de motivación? En una es qué necesita la persona para motivarse y en otra, cómo activo yo y mantengo esa motivación en la persona. ¿Ok? Entre esas teorías de proceso forman parte la teoría de expectación de Bloom, la teoría de la equidad de Adams, la de modificación de la conducta de Skinner y del establecimiento de objetivos de Luke. ¿Ok? Esas son a grandes rasgos, la teoría de motivación. ¿Ok? Bueno, entonces sí, podemos hacer un resumen de lo que hemos conversado o de lo que yo les he transmitido. Entonces, todo comportamiento en una organización está, se afecta y debo entenderlo, el por qué los individuos se comportan de una u otra forma, ya sea por las diferencias individuales que tengan, por sus valores y ética, por su percepción, por su motivación, ¿sí? ¿Ok? Por las habilidades que tenga esa persona. Entonces, el conocerlas me va a dar luz a mí sobre cómo manejar eso dentro de mi organización. ¿Ok? Recuerden que el comportamiento tiene tres niveles: el nivel individual, que es el que estamos tratando ahorita, el nivel de grupo, que es donde estudiamos cómo, el por qué se comportan los grupos de una u otra manera dentro de la organización, y la dinámica organizacional, como las estructuras, ¿sí? Los procedimientos y su cultura de la organización afecta el comportamiento. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es el tema de este módulo 2. Para la actividad correspondiente, se trata de un taller donde ustedes van a responder una serie de interrogantes referidas a lo que hemos hecho, otras un poco de interpretación, un poco quiero conocer sus opiniones. eh, Acerca de una frase, acerca de una caricatura, ¿verdad? Y también algunas interrogantes van a tener que investigar algo para poderle dar respuesta a ellas. Espero que la clase haya sido de su agrado, que hayan respondido algunas preguntas que ustedes en algún momento se pudieron haber hecho. Y como siempre, estoy a la orden para cualquier inquietud, duda, me pueden escribir a través del aula y con mucho gusto yo les respondo. Feliz tarde para todos. Gracias por la atención.